huevecillos, ¿cierto? Los peces dejan una serie de huevecillos allí y el esperma llega arriba. Claro, va a haber unos que se van a perder, pero va a haber una mayor probabilidad. En el humano, lo que pasa es que casi siempre, y dependiendo, ya ahorita veremos cuál es el caso de los gemelos, ya ahorita veremos cuál es el caso de los mellizos, va a pasar que solo va a haber una oportunidad, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que si sacáramos un juego así parecido a la fecundación, sería como una especie de carrera, ¿cierto? Como no sé si han visto el juego de Fall Guys, pero sería algo así, o sea, todos compitiendo de una u otra forma hasta llegar al final, ¿sí? La diferencia es que el que primero llega, muere, porque es que el que primero llega le va a abrir camino a los demás, ¿sí? Porque va a empezar a romper de a poquitos esta capa de acá. A ver, miramos. ¿Cierto? Va a romper de a poquitos y después el segundo que llega le va a abrir un hueco a este. Y así por todos los lados. O sea, por todos los lados. Y el que primero logra ingresar es el que logra formarlos a nosotros. Entonces miren que la posibilidad, si nosotros cogiéramos un solo espermatozoide y viéramos el camino de ese espermatozoide, pues muy probablemente ese espermatozoide no va a ser el que llegue, o sea, el que logre la fecundación seguramente, ¿sí? Porque la probabilidad de que nosotros, digamos, logremos seguir al espermatozoide que logre fecundar va a ser mínima, ¿sí? Sin embargo, por eso se da la adaptación a generar tanta cantidad de espermatozoides, ¿no? O sea, una cantidad tremenda de espermatozoides, a diferencia de la mujer que suele solo producir un óvulo fértil como tal, ¿listo? Entonces, algo que tal vez no sabíamos, la cuestión del embarazo, o sea, la fecundación, ¿cierto? El inicio del embarazo, se da acá, en las trompas de falopio, ¿sí? A veces se piensa que se da acá, a ver, a veces se piensa que se da acá en el útero. No, la fecundación, o sea, el proceso de embarazo, se da en esta zona, más o menos. ¿Listo? En la trompa de falopio es donde se da el proceso o el inicio de un embarazo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya se da la fecundación, cuando ya ingresa el espermatozoide, ¿cierto? Acá, digamos, a este amigo que está entrando, lo que le va a pasar, esperen que esa no era, esta, lo que le va a pasar es que va a perder su flagelo, ¿sí? Si se acuerdan qué era lo que pasaba cuando perdía su flagelo, ahí se pierde algo, además del flagelo, o sea, se pierde algo muy importante que yo ya les he comentado tal vez varias veces, varios años atrás también. ¿Qué es eso que se pierde allí? Que va a ser muy importante eh, para la genética también incluso. Entonces dice Tomás, material genético, sí, pero ¿de quién? ¿O de qué? Ya Auris está súper conectada, excelente. Es el material genético que está en la mitocondria, porque las mitocondrias que están en el espermatozoide se pierden, porque ellas están en el flagelo. Entonces, como entra solo el núcleo, el flagelo se pierde. Las mitocondrias que nosotros tenemos en el cuerpo son las del óvulo. Es decir, las mitocondrias que nosotros tenemos en el cuerpo son gracias a quién? Gracias a quién? Muy bien, Aurisa, nuestra madre. O sea, si nosotros, recuerda que la mitocondria lo que hace es el proceso de respiración, y la respiración es producir energía a partir de la glucosa, ¿sí? Es decir, gracias a nuestra madre, díganle hoy, gracias madre, gracias por todo lo bello y hermoso que nos has dado en nuestra vida, porque gracias
a nuestra madre es que nosotros estamos respirando, porque las mitocondrias que tenemos en cada una de nuestras células son gracias a nuestras madres. A partir de eso se han hecho estudios genéticos muy importantes donde se ha descubierto que la primer mujer que existió, su coloración de la piel era oscura, era una mujer negra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que para el caso del hombre, pues va a ser muy difícil. Para el caso del hombre va a ser muy difícil saber, digamos, cómo era ese primer hombre, porque ese primer hombre, eh, digamos que está muy oculto genéticamente. ¿Por qué? Porque no hay mitocondrias de él, o sea, no hay material genético tan claro, ¿cierto? Se puede llegar a saber, sí, pero lo que pasa es que el ADN también cambia mucho, ¿no? O sea, por eso es que nosotros somos tan diferentes los unos de los otros. Ninguno de nosotros es igual, ¿sí o no? Podremos ser parecidos, podemos tener algunas similitudes, pero ninguno de nosotros es igual. O sea, totalmente igual no puede ser. ¿Listo? Entonces, en ese proceso, digamos que de recombinación se llama eso, que eso lo veíamos en la meiosis, va a haber una serie de ventajas adaptativas, pero a la vez, ¿cierto? Va a ser un poco más difícil. Dice acá, porque es que los hombres del género del bebé, no, no solo los hombres, no, mira que eso ya es en un proceso cuando se mezcla el ADN, ¿cierto? Eh, y se forman los cromosomas, que esos ya los vimos. En este caso, vamos a ver que eh, el, 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 el proceso, ¿cierto? Del género como tal, o bueno, a eso no lo vamos a llamar género, ya ahorita vamos a ver qué es el género, ¿listo? A eso lo vamos a llamar sexo. O sea, el sexo es de acuerdo a el órgano sexual. Entonces, eh, el sexo es biológico, el género es psicológico, ¿listo? O sea, el género es con qué yo me identifico, pero el sexo es si tienes testículos, eres macho, si tienes ovarios, ¿cierto? Eres hembra, o sea, biológicamente, ¿listo? Entonces allí vamos a ver que en este proceso de, de formación, o sea, apenas sea la fecundación y se mezcla el ADN, se empiezan a formar los cromosomas. Y la diferencia está, digamos, si alguno de los dos cromosomas está cargado con un cromosoma que lo vamos a denominar cromosoma Y, ¿sí? Si hay un cromosoma Y, pues el cromosoma Y va a ser el que permite que se den o que existamos más bien los hombres, pero ese ya viene como en cierta medida precargado en un espermatozoide o en un óvulo, depende, en cualquiera de los dos, cuando se dé la formación, ¿sí? Entonces, digamos, es común, digamos, encontrar, por ejemplo, algunas tendencias, que es una tendencia, pues algo que suele repetirse. Por ejemplo, algunas personas van a tener, eh, no sé, 3 hijos y todos son varones, ¿sí? O van a tener 3 hijas, ¿cierto? Y todas mujeres. Entonces, en algunas personas hay algunas tendencias a producir mayor cantidad de cierto tipo de cromosomas. Ahora, eso también depende de muchas cosas. Hay días en el ciclo en el que esto se puede producir, hay otros en que no. Bueno, dependiendo, ¿sí? Pero digamos que no solo los hombres son los que generan o los que dan el sexo al bebé, ¿no? Sino es más bien una mezcla de ese material genético y ya cuando se formen los cromosomas se sabrá. Por eso es tan difícil determinar, ¿no? O sea, digamos, es muy difícil saber, digamos, era niño o niña y por eso todos cuando hay un embarazo o una familiar o alguien conocido, ¿cierto? Está en este proceso de embarazo, pues se empieza a hacer como especulaciones. No, que por el tamaño de la panza, llamémoslo así coloquialmente,
va a ser niño, que por la inclinación en la que está el bebé, pues es una niña, etcétera, pero realmente no lo podríamos saber, a menos que utilicemos instrumentos como en la ecografía, ¿cierto? Dice Auris, en la familia de mi mamá hay como 5 hombres y 37 mujeres. Si ustedes miran, incluso ustedes miran en la mayoría de casos de poblaciones, la mayoría van a ser mujeres. O sea, la mayoría, lo que hay en mayor cantidad van a ser mujeres que hombres. Es mucho más fácil que nazca una mujer, ¿cierto? Obviamente hay excepciones, ¿sí? Pero es mucho más fácil que nazca una mujer a que nazca un hombre. ¿Por qué? Porque casi todos tenemos un cromosoma X, ¿cierto? Y, o sea, nosotros, por ejemplo, los hombres somos XY y eso nos hace ser hombres de sexo hombre, de sexo masculino, por la Y. O sea, un cromosoma, el último cromosoma tiene una forma de una Y, es mucho más pequeño y eso es lo que nos hace ser hombres. Eh, Ahora, estamos viendo que una mujer, para ser mujer biológicamente hablando, tiene que ser cromosoma XX, ¿sí? Entonces, miren que nosotros todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos en el último par de cromosomas una X, ¿cierto? Hombre XY, mujer XX, pero hay una X. Entonces, la probabilidad es muy alta para que nazcan mujeres. Además que biológicamente, una mujer, ¿sí? Evolutivamente, una mujer es mucho más importante que un hombre, o sea, es más necesaria para la reproducción que nosotros, ¿sí? Nosotros, digamos, podemos engendrar un montón de bebés con diferentes personas. Sin embargo, la mujer es quien va a tener el proceso de formación interno en su cuerpo. Nosotros los hombres no queremos, ¿sí? O sea, así alguien tal vez en el mundo, algún hombre quiera tener un hijo dentro de su cuerpo, no va a ser posible, porque nosotros no tenemos la capacidad biológica para desarrollar o permitir que se desarrolle, ¿cierto? Un, un embarazo. ¿Listo? Dice acá, profe, en mi familia están como si fueran en orden, es decir, nacen 2 niños, una niña, después 2 niñas, un niño. Claro, claro, eso va a pasar. Y eso va a cambiar mucho dependiendo de la población también. Ahora, no podemos decir que es por esta razón y por la otra, eso tocaría estudiar. Pero, por ejemplo, digamos, hay zonas en China, o sea, tengo entendido que hay ciudades en China donde prácticamente el 80 al 85% de la población son solo mujeres, ¿sí? Si nosotros miráramos, por ejemplo, tal vez en el colegio de pronto no sea tan claro por salón, porque ellos intentan como que sea equilibrado por salón, o sea, que sea la misma cantidad de niñas y niños, casi siempre, ¿sí? Eh, entonces, digamos que va a ser un poco más difícil. Pero si nosotros viéramos la sociedad o si viéramos a nuestra familia, encontraríamos una tendencia mayor. Y eso lo podríamos ver es por generaciones. Entonces, por ejemplo, si usted quiere analizar eso, tiene que coger a sus papás y a sus hermanos, o sea, a sus tíos, o sea, a sus papás y a sus tíos, y entonces en esos hijos que tuvieron sus abuelos, ¿cierto? Va a haber una tendencia, va a haber o más mujeres, más hombres, bueno, hay uno que dirá, profe, pero fueron miti, o sea, dos y dos hombres, dos mujeres, listo. O un hombre y una mujer, listo, claro, eso puede pasar, ¿cierto? Pero casi siempre va a darse una tendencia, que hay unas familias que tienen, digamos, como, o son más propensos para engendrar niños, y hay familias que son más propensas para engendrar niñas, ¿listo? Eso va a ser muy importante que lo sepamos también porque cuando nosotros vemos genética y la idea es
ya ver genética, algunas cosillas que tal vez eh, no vimos de algo que se llama cuadros de Punnett en cuarto periodo, ¿listo? Entonces vamos a ver que cuando se da el embarazo acá, ¿cierto? Que se da acá, o sea, la fecundación, el óvulo, o bueno, ya el cigoto que empieza a viajar, acá ya le llamamos cigoto, ¿listo? Y ya vamos a ver, o sea, hasta ahora les estoy mostrando el órgano sexual femenino, y ahorita pasamos masculino, y ahí sí les empiezo a mostrar cómo es que se forman los bebés, cómo es que nacen los bebés, o sea, cómo es que llega la cigüeña y todo eso, ¿listo? Bien, entonces, siempre que una mujer de mi familia tiene hijos, los dos primeros son mujeres y el último hombre, bueno, habría que analizar ese caso específicamente. Interesante, por ejemplo. ¿Será que siempre, o sea, toda tu familia, todos tienen tres hijos? ¿Todos? O sea, ¿es una ley que se cumple? O sea, Auris, ¿a ti también te va a tocar tener tres hijos para ver si se cumple la ley o qué? Entonces, mira, eso es una casualidad, tocaría ver, o sea, sería un experimento interesante, pero pues tres hijos es mucho, creo yo. Listo, entonces miremos. Acá vamos a ver que eh, cuando hay la fecundación, cuando llega ahí el espermatozoide, él viaja y se va a pegar en esta capa de acá, en una capa del útero, que es muy gruesa y que va a tener eh, una buena cantidad de venas y arterias, ¿sí? Va a tener una buena cantidad de vasos sanguíneos allí. ¿Alguien sabe o recuerda, porque eso ya se los he mostrado antes, cómo se llamaba esa capa? Muy importante. Ninguno recuerda cómo se llama esa capa. Muy importante. Y es la que genera, y ahorita ya brevemente explico, de pronto si no ha quedado claro, cómo se da el proceso de la menstruación también, que hace parte obviamente del proceso de reproducción humana. ¿Ninguno se acuerda de cómo se llama esa capa? ¿Es la que se desprende? Exactamente. ¿Cómo se llama esa capa? Muy bien, Camila, excelente. Es el endometrio. ¿Listo? Entonces vamos a ver que cuando viaja este cigoto, llega acá al endometrio y se pega, queda ahí automáticamente pegado. Pasa que en algunas mujeres, cuando se da este proceso de fecundación, por una u otra razón, ese cigoto queda pegado ahí. O sea, queda pegado en esta zona y no viajó. O sea, no hizo este recorrido, esto no lo hizo, esto se quedó ahí. Y se quedó pegadito en esta zona. ¿Alguien sabe cómo se le llama a eso? O sea, esa afección como tal. ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguno? Muchachos. Eso le vamos a llamar embarazo ectópico. O sea, es un embarazo que se da afuera del útero y es muy peligroso. Porque es que imagínense ustedes, o sea, volvamos a esta imagen. A ver acá. Una cosa es que el bebé se desarrolle acá, en el útero, y otra cosa es que se intente desarrollar acá, ¿sí? O sea, acá el espacio evidentemente no es el apropiado para que se desarrolle un bebé. ¿Y qué es lo que pasa allí? En los embarazos ectópicos, tiene que haber
y realizarse, por supuesto, por la salud de la mujer, un aborto. Porque la fecundación se dio en una zona que no debía. Se pegó allí, ¿sí? No viajó, no se movió. Entonces, digamos que si nosotros no hiciéramos nada, ¿cierto? Y empezara a crecer, tarde o temprano la mujer probablemente moriría. ¿Por qué? Porque va a dañar otros tejidos, no es la zona donde debería crecer, ¿sí? Entonces va a dañar otros tejidos. ¿Listo? Entonces a eso le vamos a llamar un embarazo ectópico. De pronto, eh, algún día de sus vidas escucharán algunos casos sobre esto en noticias o tal vez algún conocido. Esperemos que no sea grave. Pero si se detecta temprano, obviamente eso se detecta porque hay una serie de malestar, de dolor, hay una hinchazón o inflamación a un lado del cuerpo, ¿cierto? Y eso va a llevar a que sí o sí se tenga que hacer un aborto, ¿sí? O sea, se tiene que eh, sacar esta célula, este grupo de células que están creciendo, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, ¿quedó claro cómo se da, cómo esta primera etapa? Bueno, dice Tomás, profe, ¿uno se puede fracturar el pene? Bueno, el pene no tiene hueso, ¿cierto? Entonces digamos que una fractura como tal no se da. Sin embargo, claro que uno se puede lesionar fuertemente el pene hasta tal forma que puede, digamos que, perder su capacidad, digamos, de erección, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver, ya para pasar a este tema, vamos a ver, eso se llama anatomía del pene. Entonces cuando nosotros vemos la anatomía, esperemos, a ver, acá, este es el que me interesa y ya ahorita vamos con lo que se llama la eh, espermatogénesis, ¿sí? O el origen de los espermatozoides. Vamos a ver esta imagen y vamos a ver esta imagen. Y de pronto esta, por si no nos queda claro. ¿Listo? Entonces miremos. Nosotros ya hemos visto durante toda nuestra vida este dibujo. Esto es un clásico de la educación sexual, ¿cierto? Entonces vamos a ver que eh, cuando nosotros miramos la anatomía del pene, el pene es esta parte de acá, miren, acá empieza el pene es interno, que es este tejido que va acá. Todo esto es el pene, ¿sí? Y esta es solo la parte externa, ¿cierto? Del pene. Nosotros vamos a tener una capa que se llama, ¿cierto? Los cuerpos cavernosos que van a ser muy importantes porque estos se van a llenar de sangre y es lo que genera la erección, ¿cierto? Eh, Esos cuerpos cavernosos que los vamos a ver acá mucho mejor, ¿cierto? Miren acá. Están llenitos de venas y arterias, ¿cierto? Cuando un hombre tiene una erección, y ojo con esto, en la mujer pasa lo mismo, porque la mujer tiene una estructura muy similar al pene, que le vamos a llamar clítoris, ¿sí? Y el clítoris es un órgano que se encarga principalmente del placer, ¿sí? Es un órgano específico para el placer. Y obviamente ese placer va relacionado también con producción de hormonas, etcétera. En el caso de nosotros, el pene no, o sea, es un órgano que genera placer, sí, pero no es su única función, ¿cierto? Sino que, pues, obviamente va a ser el órgano por el cual se va a hacer una liberación de toxinas de la orina, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a ver, chicos, que si nosotros
no tenemos un cuidado de nuestro cuerpo, tanto en hombres como en mujeres, podemos generar daños irreparables. Entonces puede pasar, por ejemplo, que un mal golpe en una erección o un mal movimiento puede generar la ruptura de algunos tejidos, ¿cierto? Dentro del pene. ¿Sí? Lo mismo puede pasar en una mujer, digamos, por ejemplo, si hay algún cuerpo extraño dentro de la vagina o si hay algún golpe, ¿por qué no? También puede generar algunos daños. Entonces nosotros debemos tener cierto cuidado. Ahora, no es común, o sea, no es común, no es común que eso pase, pero puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque esto que nosotros vemos acá es tejido, lo vamos a llamar tejido conectivo, ¿sí? Eh, tiene músculo, pero también va a tener otro tipo de tejidos que lo que hacen es alargarse, recogerse, etcétera, ¿cierto? Dependiendo, eh, digamos que el estado de ánimo de la persona, eso influye mucho, ¿cierto? Entonces, en ese caso, un movimiento, un mal movimiento o un mal uso también, porque no un mal uso de nuestro pene, por ejemplo, puede generar daños que pueden llegar a ser irreparables. Daños como qué, o sea, como, por ejemplo, no volver a tener una erección en la vida, ¿sí? Por ejemplo, también suele pasar mucho, digamos, hay personas que compran algunos instrumentos, etcétera, para agrandar el pene, lo cual por supuesto no debería hacerse. ¿Por qué? Porque, digamos, dañan el tejido, lo estiran más de lo que deben y la mayoría de personas, claro, alargan el pene, lo agrandan, pero ya no pueden tener erecciones. Y el problema es que también dañan el músculo, o sea, no es solo por tener relaciones sexuales, sino que se puede generar incontinencia, o sea, no se puede controlar la salida de orina. También ha pasado la vez pasada, bueno, hace un tiempo ya, vi un caso de un hombre que utilizó como una especie de válvula que se usan para agrandar el pene y el man lo usaba tanto que le dio unos coágulos en la zona, porque recuerden que esta zona tiene mucha sangre, sí, es sangre, y le dio trombosis porque se formó un coágulo y eso se volvió un trombo y se fue y le bloqueó algunas zonas del sistema circulatorio. Entonces, el consejo es, primero, o sea, yo creo que lo más importante del cuidado del cuerpo es el quererse, autoquererse, autovalorar, digamos, lo que uno tiene. Seguramente a muchos les pasará o no os pasará que hay partes de su cuerpo que no le gustan, pero digamos que eso o esto no es una competencia, ¿sí? Sino que es su cuerpo y digamos que lo hace ser a usted único o única. Esa parte de su cuerpo o esa esencia que usted tiene, su personalidad o eso, o sea, quieran su cuerpo como es, porque biológicamente es así y en todo lo que hemos visto desde el semestre pasado y este semestre es lo complejo que es formar un cuerpo humano. Y yo creo que la ventaja del cuerpo humano es que es imperfecto. O sea, no todos los cuerpos son iguales, no hay un cuerpo perfecto. Hay personas que deciden hacer ejercicio y hay personas que deciden estar muy flacas y hay personas que deciden estar muy gordas, pero sigue siendo su cuerpo, es el lugar, ¿cierto? Donde usted va a encontrar la relación con el mundo. Y eso va a ser importante. O sea, ya nosotros veremos cómo es que se tienen que dar esas formas de cuidado y de autocuidado en el cuerpo. Incluso colectivamente, socialmente, nosotros podemos cuidar del cuerpo del otro. Profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, ¿sí? O sea, explicarles anatomía no es solo así, esta es la parte y hace esto. No, 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 no. Porque es que seguramente, y pasa mucho en los hombres, es como, ¿cuánto le mide? ¿Es más de tanto? ¿Es más de menos? La verdad es que todos nosotros somos latinoamericanos y los latinoamericanos tenemos un estándar de medida, los orientales otros, los europeos otros, ¿sí? Eso se llama llave cerradura, ¿sí? Y asimismo va variando el tamaño
de la cavidad vaginal de una mujer, ¿sí? Dependiendo. Entonces, digamos que es muy proporcional. Nosotros tenemos que aprender a querer nuestro cuerpo como es y como viene. Eh, También veremos otros casos, por ejemplo, de estas personas que se hacen cirugías estéticas y que terminan arrepintiéndose porque les sale muy mal. O sea, eso termina siendo un procedimiento que les termina dañando peor la piel o el órgano, etcétera, ¿sí? Y por supuesto que yo creo que ya para la próxima clase que tengamos, iremos a hablar de los procesos que se llaman de transgénesis, que va a ser muy importante también. O sea, nosotros ahorita en este momento vamos a ver que el mundo está transformándose. Y ya ahorita nosotros no vamos a hablar solamente de sexo, o sea, de algo biológico, sino vamos a hablar de la orientación de género, ¿sí? Orientación de género. Y es tú cómo te sientes. O sea, yo puedo ser un hombre, pero yo puedo decir, me siento atrapado en un cuerpo de hombre porque yo soy mujer. Eso ya es género, ¿sí? En cambio, si yo hablo de sexo, es lo que estamos viendo en la pantalla. O sea, acá nosotros sabemos que eso es un hombre o una mujer. ¿Y por qué? O sea, lo que está en la pantalla es un hombre o una mujer. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No saben qué es lo que hay en la pantalla? Un pene. Entonces, ¿es un hombre o una mujer? ¿Y por qué? ¿Ah? Ya lo dijiste, o sea, es un hombre, me están escribiendo acá, por su miembro, bueno, le vamos a decir por el nombre, pene. Eso se llama un pene, ¿listo? No. Entonces es por el pene, bueno, y también por el aparato reproductor, ¿cierto? Pero si nosotros lo viéramos externamente, o sea, lo único que nosotros vemos externamente en un hombre son los testículos, que obviamente es el aparato reproductor donde se está produciendo en gran masa las células sexuales, ¿cierto? Y porque hay está ahí la parte externa que es el pene. O sea, si nosotros no viéramos, si nosotros viéramos una fotografía sencillamente, ¿cierto? Va a ser así. ¿Listo? Entonces, acá me pregunta Padilla, profe, o sea que si un europeo tiene relaciones con una asiática, ¿es más difícil para el europeo? Yo creo que va a ser más difícil para la asiática. Lo que pasa es que el tamaño en los orientales es más reducido en los aparatos, bueno, en el sistema, no le digamos aparatos, sino en el sistema reproductor o en el órgano copulador, ¿cierto? Es mucho más reducido el tamaño, ¿sí? Entonces, digamos que puede pasar que si hay una desproporción de tamaños en los órganos, en los órganos copuladores, como en la vagina o como en el pene, se puede generar un desgarre, ¿sí? Un desgarre muscular que eso puede ser súper dañino también para el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Entonces, claro, obviamente, pues no suele pasar mucho, o sea, digamos que los músculos, tanto del pene como de la vagina, van a variar mucho en su proporción, ¿sí? Me dicen acá, profe, ¿nos volvemos a conectar? No, yo creo que acabamos ya en esto y la próxima clase sí les explico cómo es que el maravilloso mundo de los espermatozoides. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerla. No, nada, todo queda clarísimo. Claro como el agua. Listo, bien. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué? Santiago me vuelve y me escribe, profe, nos volvemos a conectar y te vuelvo a contestar. No, vamos a dejar hasta allí. Bien. Ramírez, rápido que se va a cortar la pregunta. Puedes habilitar el micrófono si quieres, pero si se corta no nos volveremos a conectar, ¿listo? ¿Qué vas a preguntar?
Hola, Mister, buenos días. Mi pregunta es que, digamos, según pues los estudios Rápido, y todos rápido, estos, rápido. ¿quiénes son los que tienen los aparatos más grandes? O sea, por decirlo así. Las poblaciones afro, o sea, en tamaño, los Sí, afros, señor. las personas de población negra, ellos son los que tienen el tamaño, pues que yo sepa, más registrado. Hay una parte en Europa también que tienen tamaño,